insurgents. Are they really insurgents? It seems to be the case that from the scenes in this video, that any person that is not a man and sometimes not a woman is by default labeled as an insurgent. Light them all up. 202 traffic, 260. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. God damn it, Kyle. Alright. I hit him by head. Come on, let us shoot. You're engaged. 1-8, engage. Clear. Come on. Clear. Oh yeah, look at that, right through the windshield. In this video, I think you see the corruption of pilots and the military by war itself, in particular by the modern nature of aerial warfare. So you see these young pilots acting like they're playing video games, only the high scores they are getting are with real human lives. We call frequency. Yeah, I just drove over him. One of the first things I remember hearing was a little girl crying, and I knew that the cry was coming from the van that was there. And I ran up to the passenger side door with one of the privates who was with me, and we looked inside the van, and the private that I was with started vomiting and ran away because he couldn't bear to look at the children the way they were. What I saw was a little girl. She was probably about 4 years old, sitting on the bench seat with a severe belly wound and glass in her hair and in her eyes. She couldn't blink or close her eyes, and she was crying like it wasn't a pain cry. It was a cry that me having children, knowing that my daughter was the same age as this little girl, waking up from a horrible nightmare in the middle of the night, and it was almost blood curdling. Next to her, in the middle of the bench seat, half on the floorboard with his head resting on the bench seat, was a boy about 7 years old. I immediately thought he was dead because he had a severe wound to the right side of his head. And in the driver's seat was who I assumed was the father, the way he was hunched over them in a protective manner. And he was completely destroyed. There was no way that he had survived. I grabbed the little girl out of the van, yelled for a medic, and we took her to the house. Antes de comenzar este video me gustaría dejar claro que yo no apoyo a Rusia. Muchas veces estas posturas como las que voy a presentar en este video se pueden malinterpretar y de hecho se malinterpretan. Es muy probable que la sección de los comentarios se llene de críticas, pero el mensaje que intento entregar aquí es uno de paz. Lo que se tendería a pensar es que aquí Estados Unidos es el bueno de la película, pero tampoco es exactamente así. De hecho, esta es una visión bastante inocente de los conflictos geopolíticos. Ahora, ¿significa esto entonces que Rusia es el bueno? Tampoco. La realidad geopolítica e histórica de ambos países es mucho más compleja para comenzar a tachar a estos países de buenos y malos. Y vuelvo a repetir, el creer que la intervención de Estados Unidos nos va a traer a todos libre mercado, capitalismo y prosperidad y occidentalismo para todo el mundo es una visión totalmente inocente,
Ya han existido antecedentes históricos sobre diversas intervenciones estadounidenses y al final lo único que se comprueba y que voy a dar evidencia en este video es que hay solo un conglomerado de personas que se beneficia de las guerras estadounidenses. Y estos no son ni siquiera los propios estadounidenses, sino que en realidad aquel que se beneficia siempre de estos conflictos es el sector contratista privado armamentístico. Por lo tanto, el mensaje que quiero dar de fondo en este video es un mensaje de paz, es un mensaje de diplomacia y de acuerdos, es un mensaje para que los libertarios, más que tener una postura pro Rusia o pro Estados Unidos, es tener una postura que abogue por la paz y el diálogo. Dentro de ciertos sectores políticos, como el neoconservadurismo, e incluso en ciertos casos dentro de los demócratas estadounidenses, es común ver una especie de romantización de la guerra. Algunos creen que Estados Unidos tiene algo así como un tipo de mandato divino, el cual dice que debe ser quien juzgue los actos de las demás naciones, ya que se cree que debe ser el guardián del occidentalismo. Otros ven la guerra de una manera más burda e inocente posible, tal vez porque son, entre comillas, hijos de la democracia, y por suerte nunca han tenido la desgracia de estar en algún conflicto bélico, o ni siquiera han tenido la oportunidad de tener un arma en sus manos. Parece que a estas personas no les basta ver, por ejemplo, las revelaciones que ha hecho Julian Assange sobre lo corrupto y asesino que puede ser el ejército estadounidense. Tampoco basta ver las cuantiosas sumas que recibe el sector contratista en periodos de conflicto por parte del gobierno estadounidense, dinero que proviene de la extracción coactiva hecha por el Estado al trabajador americano. Tampoco les basta ver los casos de torturas que se realizan en épocas de enfrentamientos bélicos, ni tampoco ver cómo soldados se jactan de asesinar sin discriminar a los enemigos de los civiles. Actualmente es bien sabido lo que ha estado ocurriendo entre Ucrania, la OTAN y Rusia. Es verdad que el análisis geopolítico de estas clases de conflictos es muy difícil y realmente hay que ser conocedor de la historia y trayectoria de esos países y también de la razón por la que fue creada la OTAN. Pero a pesar de que estos acontecimientos sean difíciles de analizar, el libertarianismo sí tiene algo que decir. Y de hecho, dentro del libertarianismo, existe una posición bastante zanjada en lo relativo a la guerra. En definitiva, existe un verdadero framework o marco de referencia libertario con el cual uno puede aproximarse a analizar los problemas y tensiones bélicas. Hace unos años, William Buckley Jr., escritor y comentarista político conservador, dijo que los libertarios se ocupaban solo de dedicar nuestros atareados y pequeños seminarios a si hay que desmunicipalizar o no la recogida de basuras, dando a entender de que los libertarios no se ocupan de los problemas mayúsculos que afrontaban las naciones. En ese tiempo, Mr. Libertarian, es decir, Murray Rothbard, se encargó de contestarle mediante la confección de uno de los escritos más importantes sobre la temática de la guerra y la paz desde un enfoque libertario. Este escrito se titula Guerra, Paz y Estado. La postura libertaria en este tipo de problemas siempre se ha ligado a la idea del aislacionismo y la doctrina de la guerra justa. Lo primero consiste en la idea de no intervenir en los asuntos exteriores. Son solo las partes directamente afectadas las que deben solucionar sus problemas, y los demás no tienen por qué meterse a menos que quieran que la escalada del conflicto aumente cada vez más, e incluso bajo el riesgo de convertirse en agresores. Esto significa que la idea del aislacionismo implica también la idea del anti-imperialismo. Lo segundo dice relación con la idea de adoptar una actitud defensiva por un grupo de personas ante la agresión de otro grupo de personas. Es por tanto una forma de legitimar la agresión dentro de un conflicto que pueda potencialmente incumbir a un grupo de individuos, muy similar a la idea del derecho a defensa. Como señala Rothbard en su escrito Guerra, Paz y Estado, la actitud libertaria básica hacia la guerra debe por tanto ser: es legítimo usar la violencia contra delincuentes en defensa de los derechos de personas y propiedades, y es completamente inadmisible violar los derechos de otras personas inocentes.
La guerra, por tanto, solo es adecuada cuando el ejercicio de la violencia se limita rigurosamente a los delincuentes individuales. Podemos juzgar por nosotros mismos cuántas guerras o conflictos en la historia han cumplido con este criterio. Sobre lo dicho por Rothbard, Miguel Ancho Bastos complementa de la siguiente forma. Rothbard, de hecho, solo encuentra 2 guerras que merezcan el calificativo de justas en la historia de los Estados Unidos: la Guerra de Independencia y la Guerra de Secesión, desde el punto de vista del sur. La guerra contra Japón también podría ser considerada con matices como tal. Se puede ver entonces que el libertarianismo sigue criterios muy estrictos para identificar las, comillas, guerras justas, y de hecho, como se ve en el complemento de Ancho Bastos, las guerras que Rothbard consideraba justas y a las que hacía referencia en su escrito Guerra, Paz y Estado, eran muy distintas a las guerras que algunos personajes republicanos y demócratas intentan legitimar hoy en día, las cuales son guerras a escalas masivas y entre megaestados, o incluso, si se quiere, entre verdaderos imperios del mundo moderno. Un corolario olvidado de la política libertaria de coexistencia pacífica de los estados es la rigurosa abstención de cualquier ayuda exterior, es decir, una política de no intervención entre estados, aislacionismo o neutralismo. Pues cualquier ayuda dada por el estado A al estado B aumenta la presión fiscal contra el pueblo del país A y agrava la represión del estado B de su propio pueblo. En este mismo sentido, Miguel Ancho Bastos, en su escrito Antiimperialismo de derecha, también señala que el aislacionismo y el antiimperialismo constituyen doctrinas de la derecha vieja, derecha de corte libertaria, es decir, aquella derecha que se contrapone a los actuales neoconservadores y a la vez derriba esa burda idea dentro de la izquierda de que el libertarianismo apoya las políticas intervencionistas de Estados Unidos. La doctrina aislacionista se refiere a la no intervención política o militar de un país, en este caso los Estados Unidos, en los asuntos de otro territorio soberano. Los aislacionistas no son, por tanto, aislacionistas en lo económico, más bien al contrario, propugnan el libre y pacífico comercio entre las naciones como la mejor garantía para alcanzar la paz. Su aislacionismo se refiere solo a la no injerencia de los Estados Unidos en la política interna de otras naciones soberanas. De ahí que las manifestaciones más visibles de este movimiento se hagan más visibles en los momentos previos a las intervenciones norteamericanas en conflictos bélicos en el extranjero y asuma discursos y argumentarios adecuados a las características de cada posible intervención norteamericana. El imperio de nuestros días, el norteamericano, del mismo modo que los demás imperios, contó desde sus inicios, a fines del siglo XIX, con la oposición de un grupo de intelectuales y políticos que entendieron y entienden que el intervencionismo político o militar norteamericano en los asuntos internos de otras naciones conduce con casi total seguridad a la destrucción de las libertades económicas y políticas en los Estados Unidos, y es la principal causa del incremento cuantitativa y cualitativamente del tamaño del gobierno norteamericano. Se puede ver, por tanto, que ante la pregunta sobre si está bien o mal que el gobierno de Estados Unidos intervenga en esta clase de conflictos, estos libertarios responderían que está mal, ya que no le conviene prácticamente a nadie, ni siquiera al propio Estados Unidos, ni tampoco al territorio en donde van a intervenir. Así, lo que intenta evitar tanto la doctrina aislacionista, antiimperialista y la doctrina de la guerra justa es hacer disminuir los llamados tambores de guerra, haciendo que las tensiones no escalen a niveles mayores y, por tanto, ante un eventual estallido bélico, los países involucrados sean los menos posibles para así evitar una destrucción mucho más masiva. La crítica obvia de las personas que no están de acuerdo con la doctrina aislacionista y que probablemente tengan un complejo de héroes de Occidente señala que los libertarios son pro-Rusia,
algo que he visto bastante en Twitter y que el propio Ancho Bastos ha advertido sobre esto, señalando que es curioso que la oposición manifestada a la intervención exterior llevó a que los aislacionistas fuesen primero acusados de nazis y luego, con el cambio de enemigo oficial, de comunistas, cuando por supuesto no eran ni lo uno ni lo otro. Esta crítica que hacen algunos sobre que los libertarios son pro-Rusia está lejos de la realidad. De hecho, ni siquiera se trata de esto. Se trata de estar a favor de los individuos que habitan en esos países y ser conscientes sobre que si se desencadena una guerra, habrán víctimas de constantes y sistemáticas agresiones a una escala inimaginable. Se puede así también identificar una especie de triple coacción que comienzan a ejercer los estados involucrados. La primera son los daños a la propiedad de las personas ajenas en otros continentes que no quieren ni tienen nada que ver con la guerra, ya que con las armas de destrucción masiva, obviamente no solo salen afectados los, entre comillas, enemigos, sino que también civiles que no quieren tener nada que ver en el conflicto. Segundo, los daños a la propiedad de los individuos de los países integrantes de la OTAN, al tener que incrementar la carga tributaria o la deuda para financiar la guerra, o sacar otras formas de rédito del poder de compra de los individuos de esos países. Y la tercera, que es la más grave, ocurre una tributación con vidas humanas, de gente que es enviada al campo de batalla por parte de los estados que se enfrentan, y además por parte de civiles que nada tienen que ver en los conflictos. Ahora, desde otro punto de vista, puede que salgan personas que quieran llevar la idea de una batalla ideológica a otro nivel y que consideren que la hegemonía ideológica occidental debe ser un interés que se debe proteger incluso a punta de pistola, siendo esto un justificativo para intimidar militarmente a los demás países. Después de todo, a ninguno de nosotros nos gustaría ser comunistas o socialistas, y son precisamente esos recuerdos los que se tiene de Rusia en los tiempos de la Unión Soviética. Sin embargo, una postura que justifique guerras por mera ideología es imposible de reconciliar con la postura aislacionista. Desde el punto de vista de la filosofía política, los aislacionistas se oponen al uso de la guerra para combatir ideologías, ya sea la falta de democracia, el comunismo o el Islam radical. Una idea no puede ser combatida sino con otra idea. Combatir las ideas con armas es el mismo tipo de error que cometieron los romanos con los cristianos y normalmente no da fruto. Si una persona cree en una idea, por nefasta que ésta pueda ser, por mucho que lo bombardeen, no va a dejar de creer en ella. Es más probable que se reafirme más en ella y que bien se convierta en un mártir, bien que finja acatamiento mientras aguarda a que desaparezca la represión para volver después. Y ese punto de vista diferente es lo que él llama el liberalismo, la hegemonía liberal. ¿Y qué quiere decir esto de la hegemonía liberal? Cuando terminó cuando se acabó la Guerra Fría con el hundimiento de la Unión Soviética, solo quedó una gran potencia en el mundo, Estados Unidos, y esa gran potencia podía entonces realizar cosas en forma internacional, en relaciones internacionales, podía intervenir de una forma que ninguna otro país en el mundo podía haber realizado antes. Y esta capacidad de intervención estaba además muy exacerbada por lo que Mearsheimer llama el liberalismo. El liberalismo es una forma en relaciones internacionales, también una escuela de pensamiento que se contrapone a la escuela realista. Entonces, según Mearsheimer, el liberalismo, que sobre todo sería liberalismo progresista, parte de una serie de principios, como por ejemplo la idea de que todos los ciudadanos tienen unos determinados derechos. Esos derechos no solo son derechos negativos para el liberalismo progresista, como por ejemplo el derecho a la propiedad o el derecho a libertad de expresión, sino que también serían derechos positivos, tales como el derecho a la salud o a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, dado que considera que todos los individuos tienen estos derechos,
tiene una tendencia universalista, y esa tendencia universalista también se ve en las intervenciones militares en el exterior para supuestamente ayudar a los ciudadanos de cualquier país a defender sus derechos. También a la idea de la capacidad de ingeniería social que muchas de estas élites creen que el Estado puede modificar las condiciones sociales y puede cambiar la cultura de los ciudadanos de los distintos países. Entonces, de aquí viene la idea de que a través de intervenciones militares pueden modificar la cultura de otros países para crear un mundo a imagen y semejanza de Estados Unidos o de los países europeos. Y de aquí se deriva esa idea de crear, construir otras naciones como si fueran democracias liberales occidentales. Eso fue, por ejemplo, lo que vimos en Afganistán, donde se intentaba crear una nación con valores occidentales así modernos de democracia también, en un sitio donde pues tenía muy pocas probabilidades de triunfar esa idea. Una de las partes importantes que ha protagonizado estas tensiones bélicas entre Ucrania y Rusia es la OTAN, la cual tuvo como objetivo defenderse de la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría, y desde esos tiempos la OTAN se fue expandiendo cada vez más hacia el este, incluso posteriormente a la disolución de la Unión Soviética. Esta tendencia expansionista de la OTAN es algo que también se denuncia tanto por Miguel Lancho Bastos y Lew Rockwell, el presidente del Mises Institute. Rockwell, en un reciente comentario que lleva el polémico título de ¿Por qué morir por Ucrania?, señala que no entiende cómo es posible que Biden, ante el mal panorama inflacionario de Estados Unidos, decida ahora empezar una guerra. Rockwell cita y apoya a un comentarista geopolítico llamado Larry Johnson, el cual se refiere a las declaraciones de los gobernantes de Estados Unidos sobre que la OTAN no se iba a seguir expandiendo hacia el este, señalando lo siguiente: mentimos, en lugar de mantener el status quo, hemos ampliado la OTAN hacia la frontera con Rusia. No se equivoquen, Rusia considera la expansión de la OTAN como una amenaza militar directa. Como señalé en un artículo anterior, Estados Unidos lleva más de 20 años realizando ejercicios militares regulares en países fronterizos con Rusia. Si cree que estos ejércitos no son de interés para Rusia, es peor que un tonto. Los idiotas que infestan el equipo de seguridad nacional de Biden parecen no entender este punto central. Por otra parte, Ancho Bastos, en el comentario OTAN y Ucrania, critica incluso la razón de ser de la OTAN hoy en día. Creo que es hora de preguntarse para qué sirve hoy una organización así. ¿Cuál es el enemigo del que nos quiere proteger? En el pasado pudo haber tenido una lógica en el contexto de la confrontación de bloques políticos y económicos. Pero hoy, cuando muchos de los miembros del antiguo Pacto de Varsovia ya pertenecen a la OTAN, ¿por qué sigue existiendo? La única razón que se puede dar es la persistencia de un peligroso enemigo ruso dispuesto a tragarse a sus vecinos si nosotros, naciones libres y occidentales, no hacemos nada para detenerlo. Es decir, no solo no disolvemos la OTAN, sino que queremos ampliarla para contener a un enemigo que en toda su fuerza y lleno de aliados no ha sido capaz de amenazar al mundo libre. Otro tema que no entiendo del todo es la razón por la cual se debe apoyar a Ucrania en esta disputa si no es parte de la OTAN. De esta forma, se puede ver la muy dura crítica que estos dos libertarios hacen de la guerra, el intervencionismo y de la OTAN misma. Ante todo lo visto acá, entonces, cabe hacerse la pregunta: ¿qué debe hacer el libertario en estos tiempos de tensiones bélicas? La respuesta la da el propio Rothbard en Guerra, Paz y Estado: condenar la guerra e intentar reducir tanto como sean posibles las eventuales agresiones que se puedan dar. Esto se puede hacer muy bien mediante la acción conjunta en protestas y en los medios de comunicación, tal como el propio Rothbard lo hizo en el periodo de la Guerra de Vietnam. En resumen, al libertario le interesa reducir tanto como sea posible el área de agresión del Estado contra todos los individuos privados.
La única manera de hacer esto en asuntos internacionales es que la gente de cada país presione a su propio Estado para que limite sus actividades al área que monopoliza y no agrega a otros estados monopolistas. En resumen, el objetivo del libertario es limitar cualquier estado existente a un grado tan pequeño de invasión de la persona y la propiedad como sea posible. Y esto significa evitar totalmente la guerra. La gente de cada estado debería presionar a sus respectivos estados para que no se ataquen entre sí y si estalla un conflicto, a negociar la paz o declarar un alto al fuego tan rápido como sea físicamente posible. Al condenar todas las guerras, independientemente del motivo, el libertario sabe que es posible que haya diversos grados de culpabilidad entre los estados en cualquier guerra concreta. Pero la consideración esencial para el libertario es la condena de la participación de cualquier estado en una guerra. Por tanto, su política es la de ejercer presión sobre todos los estados para que no empiecen una guerra, para que detengan las que hayan empezado y para reducir el ámbito de cualquier guerra persistente para no dañar a los civiles de ambos bandos o de ninguno. Good question. I don't know, but you know, the response always is when we say this, oh, why are you taking Russia's side in this? Oh, look, how dare you take their side? And I don't think we're going to really have progress until we find a way to convince people that we're taking America's side, because why on earth would we expend untold billions or trillions of dollars, untold millions of lives? Well, certainly in the United States, I speak more from the perspective of the United States taxpayers, and it doesn't serve our interests. We've already spent $5 billion over the last 10 years trying to pick and choose the leadership of Ukraine, and then we participated in the overthrow of the Yanukovych government, and this is when this recent stuff really stirred up. But we've been involved too much, and I take a non-interventionist foreign policy position. It's not our business. It doesn't serve anybody's interest. It's part of the same thing that led us into the disaster in the Middle East. A lot of people die, and a lot of money is spent, and we're still suffering the consequences of the war in Iraq and Afghanistan, and there's the threat of the war in Syria. We don't need another threat. The American taxpayers don't want it. Todo lo que se señaló aquí puede servir como un, entre comillas, framework o un marco de referencia para poder analizar los asuntos geopolíticos. Lo anterior es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, la otra pregunta principal en la que me voy a centrar en este video es ¿quiénes son los que realmente se benefician de la guerra? Es por eso que en este video vamos a intentar ver solo un poco del iceberg del negocio de la guerra, o lo que yo llamo el corporativismo de guerra. El corporativismo de guerra puede ser entendido como esta relación Estado-empresa que permite en gran medida que los estados tengan armas de último modelo, movilización rápida y otros servicios que los estados no producen ni pueden producir por sí solos, obedeciendo muy bien a aquella idea expresada por Rothbard sobre que el Estado nada produce y por tanto nada puede garantizarnos. Porque si el Estado incluso necesita de parte del sector privado para poder cumplir tareas básicas en el propio lugar en donde ejerce su imperium por medio de licitaciones, entonces también necesita de parte del sector privado para llevar a cabo las guerras y las intimidaciones que pretenda hacer. Esto es lo que dejaremos en evidencia en la segunda parte del video.